Los santos de los últimos días creemos que después de que la era de los apóstoles llegó a su fin, la autoridad del sacerdocio dada a los apóstoles para dirigir la iglesia fue perdida, y el mundo cayó en lo que llamamos como la gran apostasía. Esta pérdida del sacerdocio necesitaba una restauración del mismo, el cual creemos que ocurrió en 1829. Pero en la iglesia hablamos generalmente de la pérdida del sacerdocio a grandes rasgos, así que hoy hablaremos un poco más sobre este tema. ¿Por qué creemos que el sacerdocio se perdió? ¿Qué le sucedió? ¿A dónde se fue? En este episodio te lo contamos. Jesucristo ordenó a sus apóstoles y les dio el poder y autoridad del sacerdocio para dirigir su iglesia, con Pedro como el presidente después de la muerte de Cristo. En cuanto los apóstoles vivieron, existía una viva voz de autoridad por la cual podían apelar, pero una vez que todos murieron, hubo una pregunta que debatió la autoridad existente. En otras palabras, después de la era apostólica, ¿quién tenía la autoridad para liderar la iglesia? Creo que Jimmy Akin representó muy bien la posición católica. Esto fue lo que dijo: en cuanto los apóstoles murieron, la tarea de guiar la iglesia cayó en defecto sobre las máximas autoridades ministeriales existentes. Este grupo es conocido hoy como los obispos. Las sucesiones apostólicas los envuelven en el servicio obispal, siendo estos los sucesores de los apóstoles, no sirviendo como apóstoles. Los obispos no son una simple continuación del oficio de los apóstoles. Ellos recibieron el gobierno de la iglesia cuando aquel oficio cesó. No es complicado ver por qué esa perspectiva tiene sentido. Si buscas ser un fiel cristiano y los líderes de la iglesia, los apóstoles, ya no están, ¿qué harías? Consultarías con los líderes que ya tienes. Por nombre, los obispos. Pero de nuevo, los obispos no eran apóstoles, y ellos sabían eso. Ignatius, uno de los primeros obispos de la iglesia en Antioquía, escribió a los romanos al principio del segundo siglo: no lo soy, así como Pedro y Pablo. Ellos eran apóstoles, y yo no soy más que un hombre condenado. A los tralianos él escribió: ¿pero tendré acaso tal grado de estima? ¿Debería proclamar mandamientos a ustedes como si fuera un apóstol? Estos obispos, como los obispos de nuestra fe hoy en día, solo poseían autoridad sobre sus congregaciones locales. A diferencia de los apóstoles, las jurisdicciones de los obispos eran muy limitadas. Los obispos escribieron cartas unos con otros para ofrecer consejo, pero cuando el asunto creció abarcando a toda la iglesia, no hubo nadie a quien llamar a conferencia como Pedro lo hacía. No habían apóstoles a quien referir esta decisión autoritaria y notificarlo a la Iglesia Católica Universal. Recuerden que mientras el obispo de Roma ganaba autoridad e influencia sobre otros obispos, la idea de la supremacía total del obispo de Roma fue un concepto que se desarrolló durante siglos. Pero para poder entenderlo, tiene más sentido, por ejemplo, por qué el primer concilio ecumenical de toda la iglesia fue convocado y presidido por el emperador romano Constantino y no por el obispo de Roma. De hecho, este debate sobre si el obispo de Roma tenía o no la autoridad sobre toda la iglesia contribuiría eventualmente al gran cisma de 1054. Roma creía que el Papa, el líder occidental religioso, debía tener autoridad sobre el patriarca, la autoridad religiosa de la Iglesia Oriental. Constantinopla estaba en desacuerdo. En resumen, ambos se excomulgaron mutuamente, y hoy en día tenemos la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Oriental Ortodoxa. Muchos católicos creen que Pedro fue el primer obispo de Roma y que él le pasó las llaves del reino a los siguientes obispos de Roma, el cual se cree que fue Lino. Al igual que otras personas, difiero de esa idea, ya que la mención más próxima de Lino como sucesor de Pedro fue casi 100 años después de la muerte de Lino. Si Lino realmente poseía la autoridad sobre toda la iglesia, es extraño que nadie que estuviera vivo en ese tiempo, incluido Lino mismo, hubiera confirmado dicha autoridad. Eso quiere decir, desde una perspectiva de los santos de los últimos días, que inclusive si Lino fue declarado obispo de Roma por Pedro, de nuevo los obispos no eran apóstoles, no creemos que ser ordenado a una posición por un apóstol te da la autoridad más allá de dicha posición. En el camino de su martirio en Roma, Ignacio, el obispo de Antioquía, escribió varias cartas aconsejando a las iglesias a mirar a los obispos como si estuviéramos ante el Señor en sí. Pero él no se refiere al obispo de Roma. Él se refiere a los obispos individuales de cada una de las iglesias. Onésimo en Éfeso, Damas en Magnesia, Polybius en Tralles. Interesantemente, dentro de su carta a la iglesia romana, en ningún momento mencionó al obispo de Roma.
Con la muerte de los apóstoles hubieron aún poseedores del sacerdocio en la tierra, pero no poseían las llaves necesarias para perpetuar el sacerdocio. La desaparición de los apóstoles hizo inevitable que la autoridad del sacerdocio no continuara. Esto no significa de que ya no habían buenas personas en la tierra dando lo mejor de sí mismos. Esto tampoco significa que todos aquellos que vivieron durante la gran apostasía estaban condenados. Tampoco significa que el Espíritu Santo haya desaparecido. Tampoco significa de que toda la verdad se perdió y que la iglesia de Jesucristo necesitaba ser restaurada. Ahora, para ser claros, esta es solo una faceta de la gran apostasía. No todo es sobre el sacerdocio, hay mucho más que hablar sobre este tema de lo que aún imaginamos. Y lo haremos en futuros episodios. Bueno, espero haber podido ayudarte a comprender un poco más de qué pasó con el sacerdocio después de la muerte de los apóstoles originales de Jesucristo. Si quieres conocer un poco más acerca de esto y otros temas interesantes del Evangelio, síguenos en todas nuestras redes sociales como masfe.org. Nos vemos en un próximo episodio de Fe y Creencias. ¡Hasta luego!